Buenos días, mi nombre es Sergio Landines, soy neuropsicólogo y en el video de esta semana hablaremos un poco de las secuelas físicas a partir del estrés. La semana pasada veníamos hablando de secuelas cognitivas, principalmente alteraciones en memoria y atención, producto del estrés también. Hoy daremos paso a uno de los temas más comunes y más complicados de tratar en personas adultas que han estado expuestas a periodos prolongados de estrés, ansiedad o depresión. Es el caso de la fibromialgia. Una de las características principales de la fibromialgia como tal es el dolor. De esta manera, entraremos a definir qué es precisamente esto, el dolor. Se considera el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con el daño tisular, es decir, el daño de tejidos, presente o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Es decir, para que exista dolor, no necesariamente debe haber daño de los tejidos o lesiones en la piel, y si puede aparecer de manera somática, explicado por síndromes como la fibromialgia. Además, debemos considerar que el dolor está ligado a la experiencia humana. Es una situación completamente subjetiva, no solo una actividad en la vía o conexiones neuronales relacionadas con el dolor. Es decir, lo que para unas personas puede generar malestar, aflicción e incluso dolor, puede que para otras personas no. Por esto, es subjetivo. Es importante que hagamos claridad en cómo el sistema nervioso es permeado, activado o afectado por los estímulos sensoriales en general, es decir, cómo funciona el cerebro. La detección de un estímulo ocurre en la periferia de la médula espinal, es decir, nuestra médula espinal cuenta con unas fibras especiales que reciben la información sensorial para que luego sea procesada por el sistema nervioso central. Hay tres tipos de fibras, tienen algunos nombres específicos, sin embargo las vamos a llamar fibra A, B y C. Estas tres clases de fibras son la puerta de entrada de la información sensorial a nuestro sistema nervioso central, para que podamos percibir un estímulo como doloroso o no doloroso. Las fibras A responden solo a estímulos no dolorosos, como por ejemplo una caricia, la sensación del viento en el rostro o incluso la sensación de una prenda de vestir cuando recién nos la ponemos. Por el contrario, las fibras B y C responden a estímulos químicos, térmicos y mecánicos que sí generan dolor. Es decir, un ejemplo a nivel químico es la cefalea o dolor de cabeza post ingesta del alcohol por deshidratación. A nivel térmico, como una quemadura, y mecánico, como una fractura. Bueno, para explicar esta parte todo lo que hemos dicho anteriormente, vamos a hacer un dibujo, una representación del sistema nervioso central. Vamos a comenzar dibujando el cerebro. Acá podemos evidenciar principalmente la distinción del lóbulo temporal, del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Vamos a hacer también esta línea o esta cisura que nos diferencia el lóbulo parietal y el lóbulo frontal, que nos va a ser de gran ayuda para explicar la sensación y el movimiento del cuerpo. Adicionalmente, tenemos que colocar o tenemos que dibujar otras estructuras claves, como por ejemplo el sistema límbico que mencionábamos anteriormente la semana pasada. Se relaciona o nos ayuda, contribuye con el procesamiento emocional. Acá tendríamos la corteza cingulada, el hipocampo, que nos ayuda con las memorias a corto plazo, y la amígdala, que nos ayuda principalmente con la sensación negativa de las emociones, principalmente, por supuesto. Adicionalmente, vamos a dibujar algunas estructuras que también son subcorticales, es decir, que están por debajo de esta corteza cerebral representada con morado, ¿sí? Están por debajo y que harían parte principalmente del tronco cerebral,
y de la conexión con la médula espinal, que la estamos haciendo acá en negro. Bien. Ok, entonces tenemos el cerebro, el morado, el sistema límbico, que nos ayuda a procesar emociones, en azul, el tallo cerebral, en verde, y la conexión del tallo cerebral con la médula espinal, ¿sí? Que sería esta parte en negro. Sabemos o hemos escuchado que para cada conducta, cualquiera que sea, se necesita una parte sensorial y un aspecto motor. Entonces, con este color negro vamos a hacer unas líneas de esta manera, representando que esta es la parte del cerebro, del lóbulo parietal, que se dedica al procesamiento de las sensaciones, ¿sí? La parte sensitiva está acá. Y vamos a hacer estas otras líneas hacia adelante que se dedican a la realización de movimientos, básicamente. Entonces, vamos a tomar como ejemplo cuando una persona se machuca o se quema en alguna parte del cuerpo, supongamos en un dedo, se quema un dedo. Entonces, de manera general, lo que sucede cuando una persona se machuca un dedo o se quema un dedo es que la persona tiene la sensación de dolor, ¿sí? Cuando ya la información ha llegado aquí al lóbulo parietal, esa información es enviada al lóbulo frontal y el lóbulo frontal se va a dedicar a realizar un movimiento. ¿Cuál va a ser el movimiento que va a realizar ese lóbulo frontal? Pues de retirar la mano, de quitar el dedo, ya sea del martillo o del estímulo que le esté generando dolor, ¿sí? Entonces, se aplica el estímulo doloroso, el lóbulo parietal, la corteza sensitiva, permite que la persona sienta ese dolor, la información viaja al lóbulo frontal que nos permite actuar y de manera inmediata esta corteza motora nos permite retirar el brazo o el dedo del estímulo doloroso. Entonces, esto lo estamos mencionando porque para que suceda todo esto hay algunos pasos previos. Por eso tenemos en cuenta la médula espinal, que también tiene una división de este tipo. Una parte posterior, es decir, una parte sensorial, posterior o sensorial, y una parte anterior o motora. Es decir, nuestra médula espinal también está dividida en dos y tiene una parte que se dedica a recibir los estímulos sensoriales y tiene otra parte, la parte anterior, que se dedica a ejecutar algún tipo de movimiento. Entonces, básicamente lo que estábamos diciendo con anterioridad es que hay unas fibras que se ubican en la periferia, ¿sí? Decimos periferia porque están por fuera de la médula espinal, y esas fibras son de tres tipos, ¿sí? Una la llamábamos la fibra A, otra la llamábamos la fibra B y otra la llamábamos la fibra C. Decíamos que la fibra A era aquella puerta de entrada a estímulos no dolorosos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría ser la puerta de entrada a una caricia, o de pronto a cómo se siente el viento en la cara, que es un estímulo que en condiciones normales no va a generar dolor. Ahora, tenemos las fibras B y C, que se van a encargar de recibir estímulos dolorosos, ¿sí? O estímulos que pueden generar dolor, ya sea de manera química, y mencionábamos, por ejemplo, la ingesta de alcohol, que produce
algún tipo de cefalea, dolor de cabeza, ¿cierto? Teníamos también los estímulos mecánicos, como por ejemplo una fractura, ¿cierto? Que sí sería un estímulo doloroso. Entonces, esos tres tipos de fibras, ¿sí? Decíamos, la fibra A procesa o recibe estímulos no dolorosos y las fibras B y C reciben estímulos que sí son dolorosos. Esas tres fibras se combinan en un solo cable o en una sola red. Esa red va a llegar o va a llevar información principalmente al asta posterior de la médula espinal, es decir, aquella porción de la médula espinal que se dedica a recibir o a percibir estímulos sensoriales. Esa información sube y acá, justo en la unión entre la médula espinal y el tronco cerebral, es decir, aquella estructura que se dedica a los signos vitales y todas las situaciones básicas, en este punto sufre o tiene una división. La primera división, es decir, uno de estos cables, va a ir directamente a una estructura muy importante que se encuentra a nivel subcortical, es decir, por debajo de la corteza cerebral, que es el tálamo. Es decir, desde acá, desde la parte o la porción posterior de la médula espinal, va a ir hasta el tálamo, a unos núcleos específicamente dedicados a la parte sensitiva, y posteriormente va a ir esa información a la corteza posterior, es decir, al lóbulo parietal. Pero ahí nosotros no hemos sentido dolor, todavía no, porque la información acá no está terminada. Por otro lado, este mismo cable que venía siendo uno, tiene la segunda división y es, por un lado, va al bulbo raquídeo, ¿sí? O al tallo cerebral, a unos núcleos específicos que se dedican a procesar el dolor. Y además, hacen escala en el sistema límbico, es decir, aquel sistema que nos ayuda al procesamiento emocional, y se le asigna un valor a ese dolor, un valor. Posterior a la asignación del valor, esa información va de nuevo al lóbulo parietal, a la corteza sensitiva, y se encuentra con esta otra conexión. Una vez la información ha sido llevada por estas tres fibras, sube por la corteza, por la porción posterior de la médula espinal, llega al tálamo y luego a la corteza sensitiva, luego por otro lado llega al tallo cerebral, al sistema límbico y de nuevo al lóbulo parietal, la persona tiene la sensación o experimenta la sensación individual y subjetiva de dolor. Recién ahí cumple o sentiría lo que es el dolor. Bueno amigos, espero no haberlos enredado mucho con tanto término raro y con tantas conexiones. Sin embargo, recuerden que este es apenas el principio de una temática, una problemática general que es la fibromialgia. Para eso es importante conocer las bases del procesamiento del dolor. Y bueno, nos veremos la próxima semana con más sobre el sistema nervioso central. Hasta luego.